Vamos a empezar la segunda charla, que realmente no es una charla, es una entrevista, ¿vale? Entonces, el formato es que hemos podido tener a José Ángel Sandín, que es CEO de Lefebvre España, que si no conocéis Lefebvre, ahora José Ángel os va a explicar un poco más. Si esto fuera un congreso de abogados, lo conoceréis todos, seguro. O de asesores fiscales, o de inspectores de Hacienda. No sabemos si es el caso, igual no. La ocasión, lo que queríamos era no vamos a hablar tanto ni de inspección de Hacienda, ni de jurisprudencia, ni de leyes, aunque algo en alguna demo igual sale de todo eso, sí. Pero sí que nos parecía muy interesante traer la experiencia que están viviendo en Lefebvre España por dos cosas. Una es por la irrupción, digamos, de la inteligencia artificial generativa y cómo está tocando absolutamente muchas de las cosas que estáis ofreciendo en estos últimos años, ¿no? Y otro también, que nos parece muy interesante, obviamente, por el contexto en el que estamos, que es cómo también están haciendo un movimiento hacia cultura de producto. Entonces, esas dos cosas están pasando y decíamos, tienes que contárnoslo, tienes que compartirlo con la comunidad, que nosotros lo conocemos un poco. Pero bueno, quizás ahí un poco, José Ángel, que nos cuentes tú brevemente de ti. ¿Cómo llegas a CEO de Lefebvre España? Y si nos puedes contar también Lefebvre, en pocas palabras. Sí, bueno, a ver, mi historia es un poco aburrida, tengo que decir, porque... Pues entonces corta. Algo voy a contar, algo he hecho, ¿no? Empecé a estudiar, estudié marketing, luego entré en una escuela francesa que se llama ESCP, europea, que está presente pues, en 5 países de Europa. En aquella época a mí me llevó a estudiar en Oxford, estuve estudiando en París también, estuve viviendo en Estados Unidos un año. Todo esto me dio una experiencia internacional muy interesante y una apertura de miras súper chula. Y bueno, a partir de ahí hice mi carrera y acabé la carrera y empecé a ver empresas, ¿no? Después de hacer pues, las típicas prácticas en empresa y trabajos cortos en IBM, estuve en British Telecom, en London Electricity, trabajando un rato también en Macy's en Beverly Hills, que es un gran almacén, vendiendo zapatos. O sea, he hecho de todo, me he buscado la vida y he aprendido muchísimo. Esas experiencias me ordenaron bastante la cabeza sobre lo que quería hacer. Como había trabajado en grandes empresas, ya sabía un poco qué era eso. Llegó el momento de buscar trabajo, nada más acabar la carrera con tan mala suerte que al cabo de un mes pues, lo encontré. Y fue con Lefebvre. Lefebvre me hizo una entrevista, conocí un producto que querían lanzar en España, no estaban presentes aquí, bueno, tenían ya una delegación con 5 personas que había desarrollado el primer producto. Y este producto era un libro de leyes con una metodología muy especial. Y bueno, lo testé con mi suegro, que es abogado, y me dijo que era extraordinario. Y ahí estaba yo con ese librito y todo el negocio por desarrollar y en vez de elegir, tenía otras ofertas en grandes empresas, como ya sabía lo que eran, dije, bueno, voy a abordar este proyecto, que es lo que entonces no tenía nombre, entonces lo que ahora se llama startup, entonces no se llamaba startup, era simplemente un proyecto a lo loco. Entonces, bueno, empecé y la verdad es que progresivamente empezamos a vender. La agencia tributaria, por ejemplo, le gustó mucho el producto, un montón de profesionales empezaron a usarlo. Sí. Hasta que ha sido una referencia en España el producto Memento, que es lo que ha hecho, es nuestro toque de identidad, lo que ha hecho que seamos diferentes. Que era una especie de, digamos, en sí mismo de ser un producto, era un libro, pero estaba ordenado de alguna forma, de una forma diferente, ¿no? Que ofrecía valor. Es una obra que contiene en un solo volumen, pues meter toda la fiscalidad. Entonces, cuando tú lees las soluciones, son párrafos muy cortos que están plagados de links entre diferentes trozos de la obra, de tal manera que no se repite nada nunca. A diferencia de un texto legal, que si tú coges una ley y empiezas por el principio, es un rollazo leerla y además cuesta bastante extraer la información que importa de ella. Pues nosotros hacemos todo este trabajo de proceso para el cliente, extractando lo que de verdad importa, añadiendo opiniones de expertos
añadiendo sentencias o doctrina administrativa que puede ser interesante para el caso. Y al final un socio de aquella época que teníamos decía que era un libro ordenador, porque realmente lo hables y está plagado de links que si hubiera existido en ese momento le hubiera maravillado a este cliente, a este socio, el ver cómo se podía navegar de un sitio a otro de la obra. O sea, eso fue verdaderamente una revolución, fue nuestra primera gran innovación. Y bueno, cuando digo startup, juego un poco con ventaja, ¿no? Porque una startup en toda regla lo primero que hace es empezar a crear el producto de cero. Yo por lo menos tenía una fórmula que explotar, una fórmula que reproducir, porque estos dos primeros mementos, el memento fiscal y el memento social, luego tuvieron sus hijitos y sus similares hasta el día de hoy que tenemos más de 90 mementos que cubren todo el panorama jurídico español con diferentes grados de profundidad. Bueno. Y ese ha sido el Y 4 datos de Lefebvre para que la gente lo conozca. 4, porque tenemos que ir al tal, para que la gente conozca un poco, ¿no? El tamaño que tenéis. Lefebvre es un grupo de origen francés, estamos presentes en 8 países, 2.600 empleados, facturamos cerca de 500 millones de euros. En fin, una empresa de ámbito europeo. Si es verdad que no hemos ido a otros países, nos hemos quedado en Europa porque es donde hemos encontrado más similitudes de lo que es el derecho romano, ¿no? Lo más cercano al derecho romano. Porque el derecho anglosajón ya es otra manera de tratar el negocio, aunque también podríamos hacerlo. En España, 450 empleados, estamos facturando 47 millones de euros y bueno, tenemos, me gusta mucho decir esto, un NPS de 53, que quien conozcáis el parámetro de NPS son los promotores, los detractores, con una fórmula pues calculas, es un resultado que un ratio que está muy bien. Esto quiere decir que tenemos muchos fans en el mercado, muchos supporters que nos siguen y bueno, fruto quizá de una mezcla de la buena relación que tenemos con nuestros clientes y sobre todo de la calidad de los productos. Genial. A mí me apasiona sobre todo de vuestra historia, ¿no? Pues siempre hablamos en estos entornos del producto digital, suelen salir mucho pues, los grandes productos digitales, las scale-ups, las startups, pero esas empresas que tienen esa tradición y que habéis vivido tanta transición tecnológica y que habéis ido sobreviviendo o siendo líderes en todas esas transformaciones tecnológicas, me gustan mucho, ¿no? Esas historias largas, y creo que la vuestra es una. También, de nuevo, porque tenemos que ir contando con muchas cosas, es qué grandes transiciones, desde ese libro que tú lo cuentas y parece una web con links, ¿no? Pero era un libro, desde ahí hasta hoy, que vamos a acabar mucho con la inteligencia artificial, ¿cuáles son para ti los grandes momentos de disrupción? Claro, pues mirad, toda esta historia que cuento no fue ayer, empezó en 1990, o sea, yo llevo, imaginaos la de años ahí, yo empecé en el 92, más de 30 años y siguiendo, o sea, por eso digo que mi historia realmente es aburrida desde ese punto de vista, no puedo decir, y luego estuve no sé qué, no, es en Lefebvre toda mi vida, pero ha sido apasionante para mí. Por esto, precisamente, porque he vivido esas diferentes transiciones del papel. Después vino el soporte CD, entonces imaginaros, esos libros ya se podían acceder con todos esos links. Después vino el soporte online, eso fue otra revolución, o sea, el hecho de pasar del papel al digital ya hizo que nuestros procesos internos tuvieron que cambiar por completo, nuestra manera de vender también. Seguía siendo algo físico, porque le tenías que entregar al cliente el CD, pero a nivel producción y a nivel marketing tuvimos que darle un revolcón impresionante a la empresa. Luego el cambio al online también fue bastante potente, pero digamos que un poco menos, ¿no? Porque ya teníamos todo en digital y esas barreras que tenía el soporte CD, que al final cabían ahí 600 gigas de información, me parece que eran, pues eso limitaba también las posibilidades de meter ahí un montón de información. Tener en cuenta que el sistema jurídico español ahora mismo cuenta con más de 8 millones de sentencias. Normas de comunidades autónomas, de estatales, de ayuntamientos, o sea, es un follón legislativo para enterarse de cómo encontrar en todo este mare magnum la información. Entonces,
Lo interesante es que ahora con los soportes online pues podemos poner todo en una gran base de datos. Ese fue el gran cambio. Y de nuevo fue una revolución, ahí empezamos a vender online también, junto con esto. Tenemos nuestra oferta digital que, claro, estando en el mundo digital, la venta de soporte online es bastante natural, ¿no? Y eso fue un gran paso adelante. Hubo otro momento clave que fue cuando salió el iPad. Así como con un smartphone no podéis consultar estas bases de datos porque son bastante pesadas, bueno, luego os cuento la historia de la IA generativa que lo ha cambiado todo también, pero en aquel momento no podías prácticamente llevarte la información a ningún sitio. Bueno, sí, tenías que ir con el ordenador, pero el iPad fue un gran avance para los abogados y asesores porque debajo del brazo en un momento lo abrían y en casa del cliente consultaban nuestras bases de datos. Y fuimos la primera empresa europea que creó una app específica para iPad para consultar nuestros contenidos, los contenidos del Lefebvre. Claro, esto en sí mismo, imaginaros los primeros anuncios de Apple en Estados Unidos, tuvimos a alguien que fue a Estados Unidos, compró los iPads, los trajo para aquí, una empresa que luego compramos y fue ha sido parte del Lefebvre, que es el derecho. Nos unimos con ellos, los fusionamos en nuestra organización y creamos con ellos la primera solución para iPad. O sea, una pequeña revolución en sí mismo, porque nadie sabía muy bien cómo tratar esto y tuvimos esa entereza de decir, bueno, esto es otro formato, esto es todo táctil y hay que hacer una aplicación que se pueda manejar con los dedos por primera vez. Eso fue muy interesante. Antes de llegar a la IA generativa, ahora vamos a llegar ahí porque vamos a dedicarle cierto tiempo, me gustaría, en todas estas transiciones, tú que las has podido vivir, ¿qué es lo que ha llevado al cambio? ¿Ha sido realmente, quiero decir, el fondo, nosotros en producto hablamos mucho de ese problema a resolver para el usuario final? ¿El problema sigue siendo el mismo, lo que pasa es que se lo vas satisfaciendo, digamos, de una forma diferente? ¿El problema en sí mismo cambia? ¿Las necesidades que tú estás viendo en esos abogados, en esas gestorías, han ido evolucionando? ¿Y tú se lo has resuelto cada vez mejor, más eficiente? O sea, ¿cómo ha sido eso en esas transiciones? Sí, o sea, por supuesto, y como os podéis imaginar, el cliente en el centro. Esto siempre, ¿no? Entonces, este ha sido siempre un sector bastante aburrido. Un sector de abogados, que es un sector de letras, de escribir textos, de analizar información, de ratón, de biblioteca, si queréis. Entonces, han sido bastante reacios siempre a progresar con la tecnología. No obstante, en los últimos 5 años ya se habían puesto más las pilas, los abogados, y siempre lo que ha habido ha sido, cuando ha habido una urgencia por ser más eficiente, porque no se es competitivo, es cuando los abogados han empezado a ponerse las pilas. Por ejemplo, con la pandemia, veían claramente que no podían trabajar como antes, con esos archivos en local, porque son muy celosos de su información, no confiaban en los servidores y entonces lo tenían todo en local. Entonces, de alguna manera, eso les ha impulsado a cambiar sus sistemas de información. La tecnología les ha ayudado. Nosotros hemos estado siempre muy atentos a las evoluciones tecnológicas para usarlas en beneficio del cliente y mejorar su eficiencia y mejorar la calidad. Entonces, ha sido una mezcla de los dos, ¿no? Según avanza la tecnología, encuentras herramientas que te permiten dar un mejor servicio y ayudas a tu cliente. Y al final, pues, como él percibe valor, acaba comprando esas soluciones y va progresando. Te iba a preguntar, ahí me interesa mucho también en diseño de producto digital, estamos muy atentos a veces a esos, quizás a esos usuarios que podemos llamarlos radicales en cuanto a que muestran como mucha fricción a adoptar nuevas tecnologías, nuevos productos, nuevas versiones. Sí. ¿Qué experiencias tenéis ahí de cómo se vencen esas limitaciones? A ver, de nuevo, al ser un sector bastante tranquilo en evolución, tiene sus usos y costumbres, y eso es lo que más nos ha resultado difícil de cambiar, ¿no? Porque él hace las cosas de una manera, que es coge la información, la estudia y con lo que ha estudiado y con lo que ya sabe, se pone a redactar una demanda o hacer un escrito o a su cliente un dictamen, etc. Entonces eso a veces es difícil de romper, ¿no? Porque se acostumbra a determinada información y si le pones otra información estructurada de otra manera no se halla, no se encuentra. Dice, a ver, no, esto no lo quiero.
Esa ha sido una de las barreras, pero no es tonto el cliente. O sea, al final, si se lo pones más fácil, al final lo usa. Entonces, yo es uno de los miedos que veo que hay en muchas situaciones en las que no se atreve uno a ofrecer soluciones intrépidas, digamos. Y realmente, si te pones en la posición del cliente, descubres que si es más fácil, al final el cliente lo va a adoptar con toda seguridad. Y es lo que nos ha pasado a nosotros, nos pasó con el Memento primero, nos pasó después con el cambio al online o con el cambio con el iPad también, y ahora con la IA generativa es brutal. Qué bueno. Entonces, fijaos que estamos hablando de igual un segmento aburrido, un mercado que parece como poco dinámico, y de repente me da la sensación, escuchándoos, que os conocemos un poco, sí, que esto está cambiando, ¿no? ¿Qué ha pasado hace pocos años? ¿Qué lo ha revolucionado todo? ¿Cómo estáis viviendo toda la emergencia de la IA generativa? A ver, aburrido fue hasta que apareció el formato online, ¿eh? Ahí vale. Yo ya empecé a divertirme más con el multicanal. Imaginaos, tenemos una red comercial de 50 vendedores, 70 vendedores en realidad. Tenemos una plataforma de emisión de llamadas de 50 agentes, que son estupendos. Tenemos atención al cliente, un customer service que tiene otros 50 agentes, que da un servicio estupendo. Imaginaos orquestar todas estas, bueno, luego el canal digital, la venta online, orquestar toda esta multicanalidad para atacar al cliente es impresionante. Y luego además tenemos el producto online que va de experiencia de usuario pura, en formatos digitales, de lo cual debéis saber un montón, vosotros mucho más que yo, desde luego. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué ha pasado en los últimos 2 años? No sé si son 2 años, me gustaría que nos contarais IA generativa, qué ha supuesto, pero sobre todo cómo lo vivisteis, o sea, qué empezó a pasar, que empezasteis a ver, sí, aquí van a pasar cosas, y cómo lo estáis viviendo. IA generativa, si os acordáis, fue a principios de 2023, es cuando, a finales de 2022, ChatGPT abre sus puertas para que todo el mundo pudiera usarlo. 2 meses más tarde, Lefebvre ya tenía 2 o 3 meses más tarde, ya tenía el primer prototipo interno que empezaba a probar con resultados extraordinarios. Es muy poco tiempo, en realidad. A partir de ahí, para nosotros ha sido una aceleración brutal, pero ¿qué nos hizo llegar a ese momento adecuado, estar ahí puntualmente preparados para aprovechar esa innovación, ¿no? Pues, a ver, ha sido un recorrido que no se crea de la noche a la mañana. Nuestra obsesión ha sido siempre la calidad. Por eso hemos hecho productos como los Mementos o como estas bases de datos. Eso, la búsqueda de la calidad nos ha llevado a buscar también una tecnología que tuviera los mejores algoritmos de búsqueda. Y al final, cuando tú en nuestra base de datos buscas algo, es muy probable que acierte en los 5 primeros resultados. Entonces, con esas mimbres llegamos en aquel momento a recibir a ChatGPT y a empezar a utilizar ChatGPT para ayudar al cliente. Para acercarnos a vuestro entorno, cuando dices ese tipo de búsqueda, ¿qué puede estar buscando, por ejemplo, un usuario vuestro que dices que acierta siempre esos? ¿Qué es? ¿Puede ser una sentencia? No, bueno, normalmente tiene un problema, ¿no? Pues, por ejemplo, necesita despedir a un trabajador o quiere saber qué pasa con un trabajador que ha llegado borracho al trabajo y la empresa está considerando, su cliente está considerando despedirle. Entonces, necesita resolver eso y él obviamente tiene mucho conocimiento, pero de eso precisamente no sabe. Entonces, en las bases de datos tradicionales, tú buscas trabajador borracho, 2 palabras, ya está. O despido por embriaguez. Y ya está, eso es todo lo que puedes buscar. Te vas a enfrentar a una lista de resultados enorme, de miles de respuestas, que son al fin y al cabo pues, accesos a nuestros productos, a nuestros Mementos, o a la norma, o a las sentencias que pueden ser similares a lo que está buscando. Y ahí empieza la labor de búsqueda, que puede durar 1 hora, 2 horas, depende. Por eso muchos despachos pues, tienen a juniors que les hacen estas búsquedas y trabajan para ellos en esto, ¿no? Y ese es el problema que resolvemos nosotros. Y ya éramos muy buenos poniendo al principio de toda esta lista de 1000 resultados
los que son más pertinentes, los que son más comunes. Claro, eso, cuando me preguntan esto, yo siempre razono diciendo, hemos tenido mucha suerte. ¿Y qué es la suerte? La suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Y es verdad, estábamos muy bien preparados y lo que sucedió es que ha aparecido esta oportunidad, la oportunidad de ChatGPT. Por eso, para mí, creo que realmente no es casualidad que haya sucedido así y que hayamos sido tan rápidos. ¿Y nos puedes contar cuál fue vuestro primer prototipo? ¿Cuál es ese producto que hicisteis rápido? ¿Qué era? Sí, bueno, es muy sencillo, lo vamos a ver si queréis. Es una caja de búsqueda, tú incluyes ahí con lenguaje natural lo que quieres buscar, o sea, lo que ha hecho ChatGPT ha sido derribar esa barrera entre el hombre y la máquina para pedirle cosas, para que te comprenda. Eso lo podían hacer por los programadores y ya está, pero ahora mismo cualquiera de nosotros puede pedirle con lenguaje natural algo a ChatGPT y lo va a comprender y le va a responder, oye, bastante bien, no está mal. En este caso ocurre lo mismo, la dificultad de imaginaos un jurista que no tiene ni idea de ordenadores, de programación, de nada. Para comunicarse con la máquina lo hacía con palabras sueltas, porque no hay otra manera para que la máquina le comprenda. Era lo que había, ¿no? Y con la IA generativa esta barrera se derriba, entonces el cliente puede poner con texto libre qué es lo que quiere hacer, la máquina le comprende, nosotros le comprendemos, estructuramos esa pregunta que hace en trozos y somos capaces de encontrar la solución y escribirle exactamente qué es lo que tiene que hacer con pelos y señales. Hasta ese momento realmente tú lo que le proporcionabas era acceso a ciertos contenidos o información y en este caso dais el salto de que ya le estáis proponiendo, a través de vuestro producto le podéis dar una solución a su problema. ¿No? Es el sueño de todo Product Manager, el tener una solución que diseñar así, porque de verdad el efecto wow que crean los abogados, en los asesores, es impresionante, es impresionante. ¿Recuerdas ese primer momento también en el que se lo enseñáis a un abogado, por ejemplo? Sí, sí. ¿Tardasteis en enseñárselo? Con Agustín, mi DIRCOM, que está aquí con nosotros, siempre le insisto que deberíamos grabar la expresión de los clientes que ven por primera vez el producto. ¿Cómo es? Bueno, dicen, wow, y dudan también, porque, esto me va a quitar el trabajo, ¿sabes? Ya hay un poco jodidos, diciendo, esa bola agridulce. Pero sí, es impresionante porque el ahorro de tiempo, esta hora o 2 horas que podía tardar el abogado en hacerse una idea de qué puede ir en un tema, y luego otras 2 horas que puede emplear para hacer un escrito y validarlo, eso se reduce a minutos, pero menos de 5 minutos ya puedes tener una solución hecha y lista para presentar en un juzgado o presentarla a tu cliente, etcétera, etcétera. Y antes de que nos cuentes un poco, porque sí que te voy a preguntar un poco por las tripas de cómo funciona eso, porque ya aprovechamos y yo creo que les va a venir un poco bien a todos conocer arquitecturas de cómo funcionan productos basados en inteligencia artificial. Me gustaría entrar en esa parte, pero antes de eso te quería preguntar, ¿qué ha supuesto a nivel de negocio? Bueno, el sector jurídico, nuestro negocio estaba un poco estancado. Crecíamos, nosotros siempre hemos estado creciendo, pero en entornos cercanos del 1 al 3%, imaginaros, ¿no? Un poquito más a veces, y esto ha duplicado o triplicado el crecimiento, porque realmente lo que está pasando no es que estemos quitando negocio a nuestros competidores, sino que estamos ampliando el tamaño del mercado. El cliente, en otras palabras, está dispuesto a pagar mucho más por este valor que le aporta, este tiempo que consigue ahorrar y la calidad que le da en la presentación de los resultados. Esa es la gran diferencia, que el cliente percibe el valor y entonces paga por ello. Es mágico. Mientras que antes éramos demasiado ambiciosos también, queríamos subir precios, oye, que esto vale mucho, pero el cliente no llegaba a percibir ese valor porque al fin y al cabo pues le seguía siendo difícil llegar a la solución, ¿no? La percepción, ¿has visto alguna vez un cambio de estas características desde el punto de vista de la percepción del usuario cuando le enseñas algo? ¿O en tus años de carrera es algo realmente diferente? Es muy diferente, pero no solamente en mi sector. No sé, ¿cuántos de vosotros utilizáis ChatGPT o lo habéis usado? ¿O quién no lo ha hecho? Bueno, no va a levantar la mano, obviamente, pero
ya está en nuestro día a día y es verdaderamente impresionante lo que hace. De momento estamos todos, o estáis todos, o casi todos, accediendo a soluciones a la solución estándar, gratuita. A lo mejor algunos estáis pagando la versión profesional o la versión 4 de ChatGPT, etcétera, que ya te lleva a otro nivel, es verdad, pero hay tantísimas posibilidades de explotar esta tecnología que yo honestamente creo que va a revolucionar muchísimas cosas en el mundo empresarial, en todos los ámbitos. Lo que pasa es que es cierto que no es fácil ver a una empresa que lo esté explotando y que esté realmente monetizando esto. Hay algunas, y algo están haciendo, pero la revolución que estamos consiguiendo nosotros en el sector jurídico, yo no la he visto en otro sector, en ninguno, de momento en ninguno. El propio, pues no sé, Copilot, si lo habéis utilizado, bueno, tiene sus limitaciones, a mí no me parece, está bien, ¿no? Y ayuda, pero no me parece tan definitivo. Para un abogado esto es un antes y un después. Qué bueno. ¿Y nos puedes contar un poco cómo se monta, o sea, ese producto que estáis ofreciendo ya, tenéis varios que están tirando inteligencia artificial, cómo se construye? ¿Que hay prompts predefinidos? ¿Le dejáis promptear a ese abogado? ¿Estáis tirando de vuestras bases? ¿Tiráis a modelos externos LLMs? O sea, ¿nos puedes contar un poco cómo está montado? Claro, los LLMs, vosotros lo conocéis, son los Large Language Models. En principio, ChatGPT dispara contra Internet, contra todo lo que hay en Internet. Habéis oído hablar también de las alucinaciones, que a lo mejor en algún ámbito pues no es muy importante. Si quieres que te organice un viaje que vas a hacer a Galicia, pues bueno, te lo organiza bastante bien y te dice puntos donde puedes ir. A lo mejor alguno se lo inventa, pero bueno, llegarás allí y resulta que no está el faro donde decía que tenía que estar. Una putada, pero bueno, no pasa nada. Sin embargo, para un abogado esto es mortal. Hay una historia de un abogado en Nueva York que presentó a la Corte de Nueva York un escrito en el que ChatGPT se había inventado todas las referencias y este abogado perdió su licencia de ejercicio porque le pillaron y porque bueno, era todo incorrecto, ¿no? El pobre hombre se le va a recordar toda la vida por haber hecho esto, porque muchas personas como yo lo estarán sacando como ejemplo, ¿no? En el sector jurídico esto es fundamental, la certitud, la certeza jurídica. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para solucionar este problema? Pues le decimos a ChatGPT que tiene que buscar solamente sobre el perímetro de nuestra información, que está actualizada, que tiene los mementos, esos 90 mementos los tiene interrelacionados y con información de mucho valor, que se entiende muy bien con ChatGPT, y entonces funciona muy bien. Es un sistema que se llama RAG, un sistema RAG con ese perímetro de información y luego una serie de prompts que son los que vosotros cada vez que escribís y le pedís algo a ChatGPT, al fin y al cabo lo que estáis haciendo es un prompt. Pues nosotros hemos hecho una tecnología de prompts, que a lo mejor un prompt te ocupa una página entera, que le dice exactamente lo que tiene que hacer la máquina para que la respuesta sea lo más fina posible, sabiendo que la información a la que va a acceder está estructurada de una manera concreta. Entonces, encajamos nuestra tecnología con la de ChatGPT para asegurar que las respuestas dan en el clavo. ¿Y qué es lo que aporta en todo este modelo un LLM, entonces? ¿Tiráis de ahí? ¿Para qué lo utilizáis? Bueno, el LLM es un modelo probabilístico, en realidad, ¿no? Entonces, lo que hace muy bien es construye, o sea, lo que hace el LLM es expresar lo que ha encontrado con palabras, en definitiva. Lo que tiene más probabilidad de ser correcto y puede equivocarse. Entonces se trata de acotarle, cerrarle las puertas para que no se equivoque el LLM. Están hablando de crear LLMs específicos jurídicos o específicos para España o específicos para Francia, ¿no? Todo esto tiene que ver con acotarle un poco ese ámbito de actuación para que sea más certero. ¿Nos puedes enseñar brevemente también, porque queremos ver también más cosas, sí, algo? ¿Cómo funciona esto? Sí, a ver, os voy a hacer una demo entonces. Venga, demo, dame un directo. Vale, primero os voy a mostrar cómo es una búsqueda normal en una base de datos tradicional. Vale, entonces aquí, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo de antes, ¿no? Despido, empleado, borracho. Por ejemplo. Fácil. Vale, esto es la base de datos tradicional.
lo que vais a ver es una lista de resultados, no sé si serán pues varios cientos por lo menos, si no miles, y esto es lo que hace. Entonces aquí veis que de mementos hay 7 resultados, de jurisprudencia 942, de legislación 2000, de convenios tal, o sea, una barbaridad. Entonces aquí el cliente lo que tiene que hacer es ir documento a documento, leyéndolos para elegir aquellos que pueden ayudarle con su caso, ¿no? En este caso, bueno, nosotros hay solo 7 resultados en los mementes, señal de que tenemos muy localizado el asunto, ¿eh? Eso es una ventaja para nuestro cliente. Entonces lo que haría sería entrar en el texto que describe el problema, memento procedimiento laboral, y entonces empieza a leer aquí, y con esto, la prueba, etcétera, bueno, pues se tira aquí pues un buen rato, ¿no? Y luego lo que haría sería entrar en el... a ver, ¿cómo voy hacia atrás? A ver, atrás. Como no tiene las referencias. Sí, entraría en otro documento diferente. Bueno, perdón. Aquí entraría a buscar jurisprudencia, etcétera. Bueno, es para que os hagáis una idea, tiene mucha carga cognitiva, esto lo he aprendido hablando de producto y demás, ¿verdad? Tiene muchísima carga cognitiva y es difícil realmente ayudar al abogado a encontrar con muy poquitos campitos y botones lo que puede hacer con este producto. La diferencia es la siguiente. A ver, si nos vamos a la Juris aquí, por ejemplo, al Juris, Genial Juris, este es el producto ya con inteligencia artificial generativa. Imaginaros que vais andando por la calle y metéis la pierna en una arqueta de estas, que no tiene tapa, y os rompéis la pierna. Pegáis un tortazo. Entonces aquí lo que puedes hacer es describirle, preguntarle o pedirle al sistema que te ayude a defender tu caso, a montar tu caso, a trazar la mejor estrategia para denunciar al ayuntamiento y que te pague daños y perjuicios. Ya veis que es una interfaz mucho más limpia, simplemente aquí lo que tiene que hacer el abogado es describir el caso. Mi cliente iba por la calle y ha metido el pie en una arqueta que no tenía tapa. ¿Vale? Y aquí deseo demandar al ayuntamiento y que pague daños y perjuicios. Perdonad que escribo muy lento. Vale, entonces aquí empieza a pensar y empieza a escribir. Primero te describe el caso y ya te dice que ha encontrado casos similares que se ajustan al tuyo, ¿vale? 6 casos. 6 casos, si podéis leer cualquiera de ellos, pues va a ser similar a lo que había descrito, ¿no? Esto ya de entrada le da al abogado una orientación enorme, porque sin buscar en toda esa lista ya es capaz de entrar de lleno en el problema, ¿no? Pero no solo eso, además de estos 6 casos, ya le traza la estrategia. Para conseguir su objetivo, estos son los argumentos que puedes utilizar. Responsabilidad del ayuntamiento. Argumentar que el ayuntamiento tiene la obligación de mantener en buen estado las infraestructuras de la vía pública. Daño efectivo y nexo causal. Demostrar que el daño sufrido por su cliente es efectivo, evaluable económicamente y que existe un nexo causal directo, etcétera, etcétera. O sea, ya veis que aquí, poco a poco, el sistema le hace el trabajo al abogado, le dice cómo tiene que plantear el caso. Y estos son horas y horas de trabajo de un abogado. El problema al que aborda el cliente, también el abogado, es saber si esto es veraz, si tiene certeza jurídica o no. Entonces lo que hacemos es ponerle las referencias a las normas que sustentan cada uno de estos preceptos que pone aquí. Por ejemplo, vamos a hacer aquí en el clic en uno, y entonces ya saca una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el que le presenta un resumen de esa sentencia, de por qué le va a ayudar, con los hechos relevantes, los medios de prueba, etcétera, etcétera. Obviamente, si quiere acceder al documento, pues puede siempre acceder al documento completo.
Lo que pretendo es que seáis conscientes del ahorro que puede suponer esto para nuestros clientes. A ver, que como no tengo que hacerlo así. Esto lo cierro. Vale, esto es uno de los aplicativos que tenemos, de los nuevos. Brevemente os hago esta solución que vais a ver, que es un chat abierto. En este caso está en desarrollo todavía, o sea, vais a ver algo que va a estar en el mercado en unos meses probablemente, pero que ya lo estamos mostrando a algunos clientes para ver su opinión, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos poner necesito que hagas... Pone necesito, igual entiende igual. Sí, que hagas un contrato de alquiler un contrato de alquiler de vivienda. Si alguien quiere hacer una pregunta... También. Ya lo decía, es adictivo, es bastante adictivo. Entonces lo que va a hacer va a ser el contrato de alquiler de la vivienda. Tarda un poco. ¿Veis aquí falta por... ¿Te hace preguntas? ¿Te hace preguntas para darte una respuesta mejor? No, bueno, tú le puedes hacer precisiones. Por ejemplo, imagínate que tienes una mascota y quieres que este contrato pues, tenga una cláusula específica para que el propietario te deje tener la mascota, ¿no? Entonces, bueno, aquí te saca el contrato con las cláusulas y, de nuevo, lo que va a ser interesante es comprobar que esas cláusulas tienen una referencia jurídica que te va a permitir comprobar que eso es correcto, para eliminar las alucinaciones y bueno, es el deber también del abogado el asegurarse de que todo es... Porque algunas cosas también se equivoca. Insisto en que los LLMs y ChatGPT son un sistema probabilístico, entonces es posible que no acierte al final, ¿no? Si os parece, abrimos un par de preguntas. Yo tengo también una siguiente para ti. Iván. Sí, la mía es, pues ahí viene a lo mismo, lo de la pregunta. Bueno, yo a mis prompts siempre los acabo diciéndoles que me pregunte o que me haga las 3 preguntas o las 5 preguntas que considero oportuno para darme la mejor respuesta. Y en este caso, por ejemplo, contrato de alquiler de vivienda, que me toca muy de lleno, tienes diferentes tipos de contratos. Si tú le preguntaras, en este caso, él te respondería, o es decir, a la hora de responder, ¿solo te da respuesta meramente con tu información o también tiene esa parte de...? Sí. La idea es que sí pueda interactuar. Sí, esto es lo que te he dicho, ¿no? Le dices que te añade una cláusula y te lo añade, pero le puedes decir, oye, y no sé, en este caso, pues ¿cómo puedo hacer para asegurarme de que el contrato es jurídicamente legal o puedo añadir, no sé, o puedo protegerme contra el impago, imagínate. Entonces él te va a sugerir siempre cosas, o le puedes subir un documento y decirle, oye, dime, por ejemplo aquí en Docs, que es otra, aquí podría subir un documento y decirle, oye, dime qué cláusulas de este documento son correctas y qué cláusulas son incorrectas. O podrías, hay una serie de prompts diseñados, por ejemplo, en el buscador, quiero despedir a un trabajador borracho, insisto, hay unos prompts prediseñados porque, claro, el abogado no está acostumbrado a enfrentarse a una herramienta de este tipo, entonces necesita, su creatividad se para un poco, se bloquea. Y lo que hemos hecho ha sido prompts que le ayudan a hacerle preguntas a la máquina y a que consiga mejores soluciones. Entonces aquí te empieza a describir el caso. Esto es simplemente buscar la información, igual que hacíamos antes, pero ya te da la solución directamente hecha, ¿no? Y aquí abajo ves estos prompts, ¿no? Por ejemplo, preguntas y respuestas. Y la máquina te sugiere una serie de preguntas que son pertinentes para el caso, que a lo mejor al abogado no se le habían ocurrido, y un buen abogado tiene que profundizar en estas preguntas. O, por ejemplo, dime cómo la defensa
Mi contrario, ¿cómo puede defender el caso? Este tipo de preguntas también se las puedes hacer. ¿Tenemos otra pregunta por ahí? Hola. Ante todo, enhorabuena, porque me parece que es brutal. De hecho, mi padre estuvo trabajando como juez antes de jubilarse y esto lo hubiera encantado, lo hubiera flipado, así que enhorabuena por ello. Mi suegro estaba muy contento también. Hubiera seguro que grabarle la cara porque hubiera flipado seguramente. Mi pregunta es, esto por lo que veo, habías comentado antes que esto se hace hacer más grande el mercado, ¿no? Porque el cliente está dispuesto a pagar más. Esto para mí claramente es un ahorro de costes para los abogados, ¿no? El número de horas facturables o de trabajo efectivo que generan, con lo cual pueden coger más casos, ¿no? Pueden a lo mejor escalar más sus negocios. Mi pregunta es luego si el consumidor final, el que paga, que es el cliente, ¿no? ¿Puede ver un beneficio en que al final el mercado tienda a bajar las tarifas de los abogados, por ejemplo, o realmente ese margen se queda en el camino, que no me parece mal, es un tema puramente de negocio, y ver un poco cuál es vuestra experiencia o vuestra perspectiva de cara a cómo puede comportarse ese mercado en este hipotético futuro? Pues mira, ¿qué están haciendo los clientes? De momento esto es lo que estamos viendo, es muy nuevo todo esto, ¿eh? El pedido medio más o menos lo estamos como duplicando o triplicando, para que os hagáis una idea. El cliente efectivamente ahorra mucho tiempo. El tipo de planteamiento que se están haciendo, sobre todo los grandes despachos, es utilizar ese ahorro para hacer otras cosas, para dar más calidad, por ejemplo, para estar más tiempo con el cliente, para analizar otras perspectivas del caso. Antes estaban pillados de tiempo y le daban, bueno, una solución que no está mal, pero ahora tienen mucho más tiempo para estudiarlo. Ahí están invirtiendo fundamentalmente. Pero yo creo que al final habrá una reconfiguración del know-how del despacho. Una de las cosas que estamos haciendo es incorporar los documentos del cliente en nuestro sistema para disparar contra ellos también, y que utilizando su base de conocimiento podamos incorporarla a las respuestas que da. Por ejemplo, si ese despacho tiene un contrato tipo de alquiler, en vez de utilizar el que le dé ChatGPT, pues puede utilizar el que él tiene, con las recomendaciones que le dé Lefebvre en base a toda la información jurídica que tiene. Imaginaros la reconfiguración que tiene que hacer en el despacho, porque ahí tiene documentalistas, tiene a juniors, tiene a abogados que cuestan una pasta, reduciendo inmediatamente el tiempo facturado porque esa investigación le cuesta mucho menos o la redacción del documento le cuesta mucho menos. Ahora mismo también lo que estamos viendo es que los despachos están intentando ver por dónde tiran y están haciendo muchas pruebas. Algunos ya están tomando decisiones y comprando de manera extensiva para todos sus abogados, para todos sus profesionales estas herramientas, pero todos están con mucha precaución, sobre todo por las alucinaciones. Es algo que les preocupa. Una herramienta como esta en manos de un junior, si no está correcto algo y no lo caza el junior, pues puede ser un problema. A pesar de que le damos todas las herramientas para que busque y para que se asegure de que lo que estamos poniendo ahí es correcto. ¿Sabes? Antes de que... puedo... Muy pequeño, porque es que tenemos 3 minutos y yo tengo que hacer una importante. Luego hay... Porque hay uno de los temas es que veis que la inteligencia artificial en esto fagocita todo, porque efectivamente están pasando muchas cosas en esta empresa, pero también están pasando otras que me gustaría al menos brevemente que nos cuentes un poco tu impresión también. Habéis decidido últimamente hacer una gran apuesta por producto. ¿Por qué ahora y qué estás suponiendo? A ver, Lefebvre no solamente vende bases de datos, también tenemos software. Una vez que tienes la solución, el cliente necesita generar o tratar todo un proceso de resolución, y entonces es software de gestión de expedientes, es software de compliance también. Todo esto nos ha metido en el mundo ya no de las bases de datos, sino del software, que es más complejo. Llevamos ya más de 5 años, yo creo que 7 años desarrollando software, y en un momento dado nos damos cuenta de que el product market fit no es como perfecto, ¿no? Que es muy mejorable. Y ahí es cuando empezamos a invertir mucho más en el Product Way of Working, que nos está llevando a otra dimensión completamente diferente. Con la ayuda de HeroCamp también, lo tengo que decir, HeroCamp nos está ayudando con su consultoría a cambiar este mindset y a aplicar metodologías que hasta ahora hacíamos agile, hacíamos cosas, pero estamos yendo a otro nivel sin duda alguna. Y para ti, ¿cuáles serían
desde tu posición de CEO que ves toda la organización, este modelo de producto, llamémoslo como lo llamemos, ¿qué es para ti lo que realmente aporta desde el punto de vista de negocio? A ver, yo que lo veo un poco, sí, como dices, desde arriba, con vista de helicóptero, veo que en los proyectos que estamos llevando a cabo hay una alineación bastante, bueno, es muy potente, ¿eh? Hay una alineación con la estrategia brutal. El Product Trio, o sea, la gente que está desarrollando el producto, están más empoderados y conocen bien cuál es la estrategia y son capaces de actuar en base a esa estrategia con el producto. Y aportan muchísimo, que es algo que también me encanta, ¿no? La posibilidad de que ellos, en sus investigaciones, en su interacción con el cliente, confirmen o desmientan hipótesis que antes nos creíamos porque sí, ¿eh? Antes las decisiones las tomaba mucho el director o el segundo nivel, y ahora ese empoderamiento lo estamos trasladando más a ese Product Trio para que ellos, en base a su interacción con el cliente, sean capaces de tomar las decisiones y hacer los mejores productos posibles. Genial. Bueno, de esto también podemos hablar un montón en el café. Una ultimísima y cerramos porque nos quedan 30 segundos. Te lanzo. Y a futuro esto, si en 2 años ha habido toda esta revolución, ¿tú te imaginas en algún momento corriendo, nadando, que sé que lo haces mucho, ¿dónde ves que llega esto en 10 años en vuestro sector? Bueno, 10 años está lejísimos. Vamos a hablar de 3 años. En 3 años vamos a ver súper abogados, es lo que creo que va a haber. Súper profesionales, con información súper potente que va a poder hacer su trabajo muchísimo mejor y con una experiencia mucho más agradable para ellos. Porque esto era un punto de dolor increíble para ellos. O sea que tenemos mucho que hacer. Por cierto, estamos contratando el Lefebvre, ¿eh? Product managers, product designers, también technical leads, un poco de todo, ¿eh? Tenemos el NPS que antes hemos comentado, también lo hacemos para los empleados, que les hacemos también la pregunta de si recomendarían Lefebvre como lugar para trabajar. Esto es primicia porque todavía veo aquí algunos de mis empleados de nuestro equipo. El NPS lo hemos subido, ya estamos en más de 40 puntos, o sea que la satisfacción interna de la empresa es bastante buena. Perfecto, pues perdonad que tengamos que dejarlo, vamos a ser como muy respetuosos durante toda la jornada, sí que han quedado muchas dudas, perdonad por eso. Tenéis a José Ángel para preguntarle todo lo que queráis. Mil gracias, José Ángel, espero que haya sido interesante. Seguimos.